Ay, querida Abril, ¿por qué no me haces caso? No le hagas caso a ese tonto de Casey Jones. Mejor vente conmigo. Ya sé que sería un amor intraespecie, pero ¿eso qué importa? ¿Por qué le regalas una caja de música con tu cara? ¡No, no! ¡Ay! ¡Su cara! ¿Por qué? O sea, se aprecia el detalle y todo, pero ¿es en serio? Una caja de música con tu cara. ¡Ni siquiera es tu novia! Hola, soy Kamige-san y los he traído a... ¿Cómo no escribir un ship? Porque últimamente estoy teniendo otra vez una hiperfijación con las tortugas ninja. Y pues estoy viendo la serie de nuevo y vaya que me topé con varias cositas que no había notado antes. La verdad yo amo esta serie con todo mi corazón y tiene unos momentos en los que digo ¡fua, qué god! Y hasta una vez lloré por un episodio fanservice. Pero el hecho de que la serie sea god no la salva de sus ships que... ¡ay! Viéndolos ya de adulta están algo... extrañamente escritos, por así decirlo. Pero bueno, empecemos con la punta del iceberg, con el primer ship que nos presenta la serie, que de hecho desde su inicio todo está mal. Chicos, miren eso. Es la mujer más hermosa que jamás he visto. ¿Qué no es la única mujer que has visto? Red flag número 1, se enamora literalmente de la primera mujer que ha visto en su vida. Ok, lo único, entre muchas comillas, bueno de esto Es que la insistencia de Donnie de estar metiendo sus narices en la vida de una desconocida hizo que al menos pudieran rescatarla y enterarse de que unos aliens con forma de hipocampo, hipotálamo, cerebelo, whatever, estaban invadiendo el planeta. Vale. Lo peor es que hay gente que odia a Abril por no corresponder los sentimientos de Donnie. Amiga, yo alguna vez fui como Donnie y sé lo feo que se siente que no correspondan tus sentimientos, pero también debes entender que no porque a ti te guste alguien, ese alguien te tiene que corresponder. Y menos cuando Donnie en varias ocasiones rayó el punto de la incomodidad. De pequeña no le di mucha importancia a momentos a Pritelo, pero ya viéndolos ahora, ¡ay! Hasta duele. Thank you guys. You are so welcome. Por una parte entiendo que el comportamiento de Donnie sea así de cringe, porque pues sí es un adolescente, y no les miento, en algún momento conocí gente así, pero claro que no justifica para nada el comportamiento, y es totalmente comprensible que Abril se siente incómoda con esto y sus actitudes raras, porque por si muchos no lo recuerdan, ella también es una chica adolescente, y como es algo común en la vida de muchos de nosotros, hemos tenido que lidiar con una persona que nos cae bien, pero no nos interesa de forma romántica. Aquí, a pesar de que las interacciones son algo cringe e incómodas, yo siento que al menos en un inicio eran realistas. Eso hasta que en cada aparición de este ship no hubo evolución alguna, presentaba momentos incómodos. Ahora que lo pienso, por lo menos yo no recuerdo ningún momento genuinamente bonito entre estos dos, más que cuando Abril le daba un beso a Donnie en el cachete y ya que lo demás era Donnie comportándose raro y haciendo un diagrama para cada situación que le diga cómo actuar con Abril, y en ciertos casos queriendo separarse del grupo para quedarse a solas con ella, algo que a veces afectaba a las misiones. No les miento, viendo esto de grande hasta me dan ñáñaras. Pero eso no es lo peor. Abril siempre estudia en el parque a esta hora. No te muevas, tienes una mancha en la cara. Oh, sí, el triángulo amoroso con Casey Jones. No lo sé, en mi opinión esto no pudo haber sido tan mala idea de no ser porque lo manejaron del asco. De antemano se sabe que Casey y April desde los inicios de la franquicia eran una pareja oficial, entonces no se me hacía descabellado que quisieran meter a Casey en la trama para luego darle una lección a Donnie en tipo, si de verdad amas algo, debes dejarlo ir. Agregando que, pues sí, por más bonito que los fans consideremos a Donnie, en el universo de la serie es comprensible que a Abril no le guste, ya que pues... es más, que lo diga Rafa. Eso es imposible, Donnie. Somos mutantes. Es una chica, tú una tortuga gigante que habla. Incluso las interacciones de Casey y Abril se ven más naturales, no se le ve tan tensa con él como con Donnie. No sería un problema si Casey no fuera un naco estúpido desgraciado. Espero que estés bien. Hay demasiado silencio allá abajo. ¡Y demasiado aburrimiento! A ver, imbécil, huevón estúpido. Nuestro padre acaba de caer de un precipicio, del cual hay poca probabilidad de que haya sobrevivido. Segundo, casi nos mataron a los 6 hace 5 minutos mientras tú estabas de huevo en tu casa, rascándote la panza viendo la hora picó porque no revisas el puto celular. Ya se pueden relajar. Casey Jones está aquí. ¿De qué se trata? ¿Por qué recibí como 127 textos urgentes? Lo siento, pero en esta versión aborrezco y odio a Casey
Jones. Su personaje en esta serie es simplemente horrible y arrogante, nunca tiene ningún tipo de desarrollo él tampoco. Pero bueno, ya vi que a Abril le gustan los grifos. En fin, para mí eso agregó puntos a lo insoportable que se hizo este triángulo amoroso. Que, oh sorpresa, nunca llegó a nada. El único cambio significativo fue el episodio de Bigfoot, en el cual parece que toma las riendas del asunto dándole una probada a Donnie de su propia medicina, ya que ahí Bigfoot, digamos que estaría interesada en él. Esto es muy incómodo. Pie Grande me sigue a todas partes como un cachorro enamorado. Ahora sabes lo que siente Abril. Aunque también, pobre Pie Grande, o sea, imagínate, 4 tortugas mutantes y un güey que para ser un humano está más feo que mío, se pusieron a burlarse de ella por su apariencia física. Y ahora usa maquillaje y no deja de hacerle sopa a Donnie. ¿Crees que sea su tipo? Tal vez si se afeita. A ver, idiota, tú te quisiste disfrazar de gótico para impresionar a Karai y ni así te peló. Al final parece que Donnie entiende el mensaje y entiende por lo que pasa a Abril todos los momentos que está con él, y parece que el ship por fin termina por la paz. ¿O no? Yo solo quería decirte que ya no te molestaré más con mis cajas musicales. Ahora lo entiendo, Donnie es para Abril lo que Pie Grande para Donnie. Soy solo un mutante. Oh, no creas que no te vi ahí, Donnie. El clásico truco de Está bien, entiendo que no me amas porque soy feo, porque soy horrendo, asqueroso. No es porque básicamente te incomodo y mi comportamiento es inadecuado. Es porque soy horrendo y no soy guapo como Casey Jones. pero esperen, la respuesta es peor. Eres solo un mutante, Donnie. Eres un mutante. No entiendo. Ni yo, Donnie. Nadie entendió este episodio. De hecho, nadie entiende por qué este episodio existe. Pero en fin, nos dejaron con un tema inconcluso que ya nunca más se volvió a tocar, afortunadamente. Solo en el video musical de Ice Cream Kitty, donde ella le vuelve a dar un beso a Donnie, que si no fuera por los animadores hubiera sido algo un poquito más intenso. Pero bueno, al menos el infierno termina aquí, ¿verdad? ¿Verdad? Nada mal. ¿Gracias? El ship de Leo x Karai. Este ship no había empezado tan horrible como el Apritelo. Era interesante ver al primogénito del clan Hamato enamorarse de la hija gótica del enemigo, y no lo culpo. La dinámica de Enemies to Lovers era interesante. Seamos honestos, tampoco se ve que Karai tenga interés alguno en Leonardo, y ella era consciente del interés de él hacia ella, usándolo a su favor. Sí, coqueteándole con el fin de hacer que baje la guardia y aprovecharse de eso. Sí, como ship es pésimo, pobre Leo lo usaba nada más de su puerquito, pero la verdad a mí se me hizo una dinámica bastante interesante, porque repito, no porque a Leo le guste quiere decir que ella le vaya a corresponder. Al menos la relación de estos dos sí pudo tener una leve evolución, pero nunca llegando a un estado romántico, por más que Leo lo intentara. De hecho, hasta intentó hacerse el chico rudo en la última temporada, vistiendo darks y escapándose con ella para boicotear a Destructor. Ay, pobrecito, es como esos que empiezan a decir que les gusta el metal solo para conquistar a la gótica. Él intentando hacerse el cool y en ocasiones coqueteándole y ella contestándole, pero no se le veía interesada. Era así como que, chido. Pues no está tan mal, ¿no? ¿No? Lo sería de no ser porque técnicamente son... A ver, ¿cómo? ¿Cómo que son hermanos? Si él es una tortuga y ella una humana. Déjate explico. Ya saben el lore básico de, por lo menos esta versión de las tortugas, y es que Karai es hija de Splinter. Entonces quisiste decir hermanastros, ¿no? Bueno, sí, esto ya es una opinión mía. Bueno, eso sí, los creadores sí confirmaron que querían tocar un tema así de tabú. Y es que al inicio yo sí los consideraba hermanastros, pero desde que vi la teoría de que cuando Splinter tomó a las tortugas con el mutágeno, algo de su ADN, digamos que se impregnó en las tortugas. Pero eso es para otro video. Si esto fuera verdad, lo haría el doble de perturbador. Luego siguen los dos ships de Mikey. Sí, Pilluelo, tuvo 2. El primero es mi favorito y el que se me hace el más saludable de toda la serie, el cual es Renet x Mikey, que de hecho nadie reniega de este ship, es natural, Mikey no actúa como un idiota ni como una la hace reír y el interés de Renet hacia él también parece mutuo, sus personalidades juntas son armoniosas, teniendo incluso varios episodios para explorarlo un poquito. Sus apariciones no son tan frecuentes, pero sí tiene algunos episodios para explorar este ship. Lo único malo es que Renet viene del futuro y hace que las cosas sean complicadas,
pero la verdad para mí este de por lejos es el mejor ship de todos. Y Mikey es un super green flag andante, 10 de 10. Luego le dieron a Mikey otro interés amoroso, el cual es Shinigami. Seamos honestos, con este ship no pasó nada más que Mikey diciéndole muñeca o leves frases de coqueteo en algunas ocasiones, y ella solo tomándolo a chiste, ya que Shinny se ve más interesada en alguien más. La verdad este ship se me hace como que muy X, o sea, no, ni siquiera te acuerdas a menos de que Mikey le diga algo a Shinny diciéndole que es guapa. Y ya. Y pues bueno, esos fueron los ships de las tortugas. Claro que no, falta uno. No, ¿de qué hablas? No falta ninguno. Tú sabes perfectamente que falta uno. Sí, el ship de Rafa ex Mona. Bueno, por más que me duela, voy a sufrir mucho editando esta parte. Rafa y Mona tuvieron un comienzo extraño, pero la verdad no se me hace descabellado que Rafa se enamore de un golpe en la cabeza y que se enamore de una chica ruda, porque sus otras novias de los cómics son chicas rudas. Nunca me agradaste, Alfil. Y si vuelves a hablarle así a mi mujer... ¡Eso era para mí! ¡Eso era para mí! ¡Me lo estaba diciendo a mí! Por lo menos Rafa es el único normal al enamorarse de una reptil como él y no querer hacer una especie de ship raro interespecies. Y sorprendentemente trató de hacer las paces con Mona, haciendo que comenzaran a llevarse bien. Ambos teniendo similitudes en sus personalidades, haciendo que también se viera como un chip con equilibrio. Y creo que es el chip más apasionado. Qué gran alegría me da volverte a ver. Me da gusto que estés bien, Mona Lisa. ¡Ay, no puedo hacerlo! No manchen. ¿Estás llorando en serio? Sí, está llorando en serio. Qué exagerada. Como decía Cami, este es el único ship entre comillas normal de la serie, ya que Rafael es el único cuerdo para no salir con una humana y hacer un ship raro interespecie. Como si realmente a todo el fandom le importara. La verdad este ship tampoco se me hace malo, si no fuera que este ship solo apareció casi 2 veces, haciendo que el ship fuera demasiado apresurado, casi confesándose su amor el primer día en el que se conocieron. En palabras de Cami, cito. Fue lindo ver a Rafael mostrando un lado tierno de él y demostrando que él también es todo un green flag andante, pero esta pareja por sus escasas apariciones y dinámica apresurada, solo parece como esos típicos novios de secundaria que al primer día se confiesan amor eterno para luego romper. Porque sí, en efecto, en la segunda aparición de Mona, ellos rompieron porque ella traicionó a todo el equipo, pero al final se arrepintió y los ayudó, confesándole amor eterno también a su noviecito de 2 días. Ella le pide perdón por todo lo sucedido y solo nos dejan una imagen final donde parece que se van a besar. Y ya, no vuelve a haber nada de rastro de ella, solo en algunos episodios donde Rafael lidia con el estrés postraumático con los insectos y teniendo visiones de ella, dando a entender que en efecto, su novia de 2 días lo traumó. Ok, creo que me siento un poquito mejor. Eso sin contar el episodio de Historias de las Tortugas donde ella vuelve y se quedó en la Tierra para estar con él. Claro, dejando toda una vida detrás en otro planeta solo por un tipo con el que se vio 2 veces. Es entendible la desesperación porque bueno, siendo una tortuga mutante, ¿qué tantas oportunidades tienes? ¿Y esa música de dónde viene?